Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? En coinonía, en comunión con nuestro Dios y Salvador Jesucristo, pero también en comunión con nuestros hermanos. Entendiendo que nuestra comunión es vertical y horizontal. Primeramente con nuestro Señor, pero también con nuestros hermanos, que habita en cada uno de nuestros hermanos. Y estamos contentos porque podemos venir a su casa en oración, en comunión, pero también para escudriñar su palabra. Nosotros como hijos de Dios debemos escudriñar su palabra, buscar la sabiduría de Dios para poder conducirnos correctamente delante de Él primeramente y delante de los hombres. Así que seguimos con este estudio de Zacarías. El hermano está repartiendo algo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Me disculpan, me perdonan, no pude tener las copias de hoy listas, pero sí van a estar para la próxima semana. Pero como siempre tenemos en la pantalla lo que es el bosquejo y toda la literatura que ustedes están recibiendo, quería traerla hoy para que pudieran estudiar durante la semana. Vamos a estar discutiendo este capítulo 4, capítulo de los más extensos dentro de lo que son las visiones, capítulo 4, 14 versículos. Vamos a estar tratando hoy del versículo 1 al 7, va a ser la primera parte de esta visión que vamos a discutir aquí. Y el próximo domingo entonces estaremos discutiendo del 8 al 14. Del 8 al 14 la próxima semana. Sí, me comprometo para tener el material la próxima semana porque sé hermano, y para mí es un regocijo enorme. Ustedes no pueden quizás entender cuánta alegría de que muchos hermanos están siendo muy diligentes en el estudio de la palabra en esta congregación. Y yo sé que el Señor está más que contento, más que quizás que mi persona, que la persona del pastor, porque estamos llamados a eso, hermano. Debemos estar preparados para todo aquel que os demande a nosotros los hijos de Dios. ¿Y cómo nos preparamos nosotros? Con la sabiduría de Dios, que es su palabra. Así que estoy muy contento. Muchos hermanos están haciendo sus estudios en sus casas. Siempre durante los martes aquí en los servicios y los viernes comentamos todo sobre el estudio, y eso me llena realmente de regocijo y un contentamiento enorme, hermano. Así que muchas gracias por los hermanos que son diligentes en venir a la casa del Señor y escudriñar su palabra. Entramos a un capítulo 4, quinta visión del profeta Zacarías. Y antes de entrar a lo que es el texto bíblico, queremos discutir varias cosas, ya que no tienen el material en sus manos. Siempre tenemos en cada visión un breve bosquejo, que este bosquejo nos da una idea panorámica. Al menos leyendo el bosquejo podemos tener una idea muy rápida y panorámica del estudio o de la visión que vamos a estar tratando. Sí, para la semana que viene van a tener este bosquejo para que puedan, recuerden, en un 50-55 minutos no podemos hacer una exégesis tan profunda, un estudio tan abarcador, tan siquiera en 7 versículos. Hay veces que un solo versículo nos puede tomar 2 o 3 clases bíblicas y vamos a ser muy exhaustivos. Por eso traemos este material para que ustedes sigan complementando ese estudio en sus hogares. Vamos a discutir brevemente lo que es el bosquejo general de esta visión. Esta visión, el candelabro de oro y los olivos, esto según Reina Valera 60, dependiendo de la versión que usted esté utilizando. Esto es lo que llama la pericopa, venimos discutiendo esto, y esto es algo, es una interpolación, o sea que es algo que el traductor bíblico, él lee esa porción bíblica y él le pone básicamente como un título o un subtítulo. Dentro del mismo capítulo pueden haber varias pericopas, y entonces lo que son Reina y Valera, ellos pues entendieron que este era la mejor pericopa, lo mejor que describía esta porción bíblica, el candelabro de oro y los olivos, Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 14. Primera sección tenemos descripción de la visión, son los versículos del 1 al 4, perdón. Tenemos primeramente un candelabro de oro, versículo 2b. 1, un depósito de aceite, versículo 2c. 2, 7 lámparas, versículo 2d. 3, 7 tubos que suministran, versículo 2e. Y la parte b tenemos los 2 olivos, versículo 3 y 4. Básicamente en esa primera sección del versículo 1 a 4, de eso es lo que se trata esta visión. Segunda sección, significancia de Zorobabel. O sea, ¿qué significa este Zorobabel delante de Dios y delante del pueblo? Y cómo nosotros como iglesia podemos espejar en Zorobabel.
Recordemos que todos estos hombres, muchos de estos hombres fueron tipos. Discutimos en la primera clase, un tipo es una impresión, una imagen de lo que viene, que va a ser real eventualmente, sobre todo apuntando hacia Jesucristo. Discutimos en una de las clases que el único libro, en cuanto a literatura, que tiene estas dos figuras literarias, que es el tipo y el antitipo, es las Sagradas Escrituras. O sea que cualquier otro libro que tenga eso ahora es una copia del libro de Dios. Entonces vemos aquí la segunda sección, significancia de Zorobabel, versículos 5 al 10a. Advertencia a Zorobabel. Hay una advertencia a Zorobabel. Número 1, Zorobabel, ¿quién es esta persona? Versículo 6a. 2, no con ejército ni con fuerzas. Versículo 6b. En este versículo vamos a estar caminando, como yo siempre digo, con pie de plomo. Siempre hay algunos versículos que podemos correr un poco más y hay versículos que tenemos que tomarlo caminando con pie de plomo. En la visión anterior tuvimos dos versículos, el 8 y el 10, que básicamente tuvimos la hora discutiendo estos dos versículos por la trascendencia y la importancia de estos versículos. 3, el poder viene de Dios, versículo 6c. La parte B de esta sesión, promesa de Jehová a Zorobabel y al pueblo. Así como en la visión anterior, Josué estaba representando sus pecados personales, pero también estaba representando a los pecados del pueblo. Zorobabel, como líder político, como líder dentro de la fuerza política, él estaba allí, se está haciendo advertencia a él personalmente, pero también al pueblo, porque el pueblo iba a estar disfrutando de todas estas bendiciones. Dice 1, no habrá ningún impedimento, versículo 7, no habrá ningún impedimento porque el poder viene de Dios. 2, Jehová dictamina que Zorobabel culminará la obra, versículos 8 al 9a. 3, Zacarías, verdadero enviado de Jehová por el cumplimiento, versículos 9 y b. Ya esta es como la tercera vez que Zacarías dice esto. Hay muchas Biblias que usted ve en esta parte dentro del versículo, entre paréntesis, dando a entender que es Zacarías el que está hablando. Porque hay una visión que decía, y ustedes sabrán que Él me ha enviado, que el Señor me ha enviado, está hablando de Jesucristo. Pero en este caso está hablando Zacarías. O sea, con el cumplimiento de que el templo será terminado, ustedes sabrán que yo vengo de parte de Jehová, que soy un verdadero profeta, por el cumplimiento de todas estas cosas que se llevarán a cabo. 4, todos se alegrarán por la culminación de la obra, versículo 10a. La tercera sección, no sé si algunos las pueden ver, está muy baja aquí en la pantalla. Dice, interpretación del simbolismo de los dos olivos, versículos 10b al 14. 7 ojos de Jehová, versículo 10b, los dos olivos, versículo 11. C, las dos ramas, versículo 12. D, los dos tubos de oro, versículo 12. Y E, los dos ungidos, versículo 14. Así que este breve bosquejo lo tendrán ustedes la semana que viene. Como siempre tenemos la concordancia de cada capítulo, básicamente verso por verso, frase por frase. Hay varias preguntas, hermanos, que nos hacen fuera de clase. Hermano, cuando usted vea, por ejemplo, hay algunos detalles, por ejemplo, como el versículo 4, que no cita ningún libro, quiere decir que se refiere al mismo libro de Zacarías. Inclusive cuando cita un libro, pero no da otro libro, quiere decir que continúa en el mismo libro esas citas bíblicas, porque sé que hay algunos hermanos que están utilizando la concordancia. Y es muy importante, hermano, que usted haga este estudio en sus hogares. Estamos ya terminando las visiones. Viene la segunda parte, que el pastor Azael González retomará esta segunda parte, hermanos, cosas muy profundas. Por tanto, estamos asentando base para poder entender esa segunda parte del libro, que es una profecía un poco más dura, más sólida de interpretar y poder entender. Así que le aconsejo que puedan ir estudiando durante la semana esta literatura que estamos entregando. Este material lo dimos en la tercera clase, discutimos que eran las estructuras de las visiones. Zacarías 1, 7 al 6, 8. Discutimos que todas tienen, no todas, básicamente todas tienen una introducción, una descripción de la visión, pregunta de Zacarías al ángel, o sea, el ángel que está sirviendo de intermediario o de intérprete para su significado, y de la interpretación del ángel. Ahora, como vimos en la visión anterior, ¿por qué traigo esto? Para poder enlazar ciertos detalles que vamos a estar viendo durante la exegesis.
Porque la visión anterior, la visión 4, no hubieron ninguna pregunta, no hubo pregunta de Zacarías. O sea que él estaba muy atento y pudo entender y visualizar y realizar todo lo que él estaba viendo. Por tanto, requirió un gran esfuerzo de su parte. En esa visión no le pregunta nada al ángel, sino que él pudo entender todo. Y vemos aquí que él queda exhaustivo cuando comencemos a discutir el texto bíblico. Ahora, había una nota en ese papel que yo le entregué en la tercera clase. Dice, 4 de las visiones tienen un oráculo que resumen el mensaje. O sea, palabra de Jehová. Y normalmente va al final de la visión. Y ahí cita las visiones que son, excepto por una visión, escuche, que lo da a la mitad, esta que vamos a estudiar hoy. Zacarías 4, 6 al 10. Y una visión que no tiene preguntas, que fue la que discutimos la semana anterior, Zacarías 3, 1 al 10. ¿Por qué traigo esto, hermano? Porque quizás lo que vamos a discutir hoy, muchos lo sabrán hoy, o muchos que ya lo saben, pues gloria a Dios por eso. Pero ¿por qué traigo esto? Porque hay un detalle muy importante en esta visión. Recordemos que la Biblia fue escrita por hombres impulsados, inspirados por el Espíritu Santo, pero nosotros como tal no tenemos lo que es el original. Ha habido copias durante el transcurso de los siglos y según se encontraban estas copias, estos copistas, que eran los levitas, hacían estas traducciones para primeramente entregársela al rey y al sumo sacerdote, y entonces era leída al pueblo. Y aquí vamos a ver varias cosas, lo que es una interpolación de lo que es el levita, el escriba o el copista. Por eso traje esto muy importante. Y antes de entrar al texto bíblico, Reina Valera 60, recordemos que estamos haciendo el estudio en 6 versiones, pero quiero discutir esto primeramente. Ustedes tienen en sus manos un papel que se trata de la Biblia de Jerusalén latinoamericana. ¿Por qué quiero discutir esto, hermano? Para que usted haga este estudio en su casa y pueda ver lo que es el orden lógico de la visión. Por ejemplo, estos eruditos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, a base de unos manuscritos, muchas versiones, excepto 2 versiones solamente, tienen el texto bíblico como está presentado aquí, que es la Biblia textual y la Biblia de Jerusalén. No estamos diciendo que hay error en la Reina Valera, no. Estamos diciendo de que el orden lógico, aún literario, es este que vamos a presentar aquí, porque usted va a ver cuando usted comienza a leer que hay una pregunta en el versículo 5, dice, y el que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Pero lo que el ángel le responde no concuerda con los versículos anteriores. Por eso decimos siempre que hay que estudiar en un contexto. O sea, leemos un versículo, pero vemos el contexto inmediato. Tenemos que ver los versículos que están anteriores y los que están posteriores. Inclusive buscar un contexto dentro del capítulo o quizás hasta dentro del mismo libro. Yo voy a estar leyendo Reina Valera 60 y en el punto donde hay una cierta diferencia, usted va a ver que no tiene un orden lógico, como que brinca de un versículo a otro. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, lo que es el versículo 6a, pasa a lo que es el 10b, para dar un orden lógico a la lectura. Y después que termine el 14, entonces comienza con el 6b hasta el 10a. Leemos, por ejemplo, Reina Valera 60, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Mira ahora cómo hay una interpolación. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh grande monte? Y continúa la lectura. No le está contestando lo que él le preguntó en los versículos anteriores. Ahora vamos a leer lo que ustedes tienen en la Biblia de Jerusalén latinoamericana para que veamos lo que es el orden lógico
de este capítulo. Leo: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a quien se despierta del sueño. Me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un candelabro de oro macizo con una cozoleta en su vértice. Tiene 7 lámparas y 7 boquillas para las 7 lámparas que lleva encima. Hay también 2 olivos junto a él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significa esto, Señor? Me respondió el ángel que hablaba conmigo: ¿no sabes qué significa esto? Dije: no, Señor. Versículo 6a. Prosiguió de este modo, y ahora brinca, o no brinca, el orden lógico es al 10b, dándole explicación de lo que le está preguntando. Estas 7 cosas son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra. Entonces tomé la palabra y dije, aquí está hablando Zacarías, ¿qué significan esos 2 olivos a derecha y izquierda del candelabro? Le pregunté también, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que vierten aceite dorado por los 2 tubos de oro? Me dijo: ¿no sabes qué significa esto? Respondí: no, Señor. Y me dijo: son los 2 ungidos que están del Señor de toda la tierra. O sea, aquí le está contestando la visión que él está viendo. Ahora viene lo que son 3 palabras para Zorobabel, versículo 6b, continuando hasta el 10a. Hay otro tema, aquí hay una interpolación, es otro tema totalmente distinto a lo que él le preguntó. Ya es el ángel respondiendo esto. Dice 6b al 10a: esta es la palabra dirigida por Yahvé a Zorobabel. No cuenta el valor ni la fuerza, sino solo mi espíritu, dice Yahvé Sebaot. ¿Quién eres tú, altiva montaña? Ante Zorobabel será una explanada, y él extraerá la piedra de remate, a los gritos de bravo, bravo por ella. Yahvé me dirigió la palabra en estos términos: las manos de Zorobabel echarán los cimientos de este templo, y sus manos lo acabarán. Entre paréntesis, es palabra de Zacarías diciéndole al pueblo: sabrán así que Yahvé Sebaot me ha enviado a ustedes. ¿Quién menospreció los modestos comienzos? Se alegrará al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Inclusive esta lectura usted puede hacerla con Reina Valera, yo lo tengo marcado así para que tenga un orden lógico. Eso no afecta en nada lo que es la palabra de Dios, lo que podemos aprender de ella. Simplemente cuando hacemos un estudio podemos ver que aún literariamente tiene un orden lógico este versículo como está compuesto. Y hay varias notas que tienen ahí, más abajo hay ciertos asteriscos dentro de algunos versículos, algunas notas que ustedes pueden seguir el estudio en sus hogares. Comenzamos entonces con nuestro texto, Reina Valera 60, vamos a estar discutiendo del versículo 1 al 7, vamos a estar moviéndonos bastante rápido en algunos versículos, y en algunos versículos vamos a detenernos un poco más en esta breve exegesis. Recordemos siempre el estudio en 6 versiones, 5 versiones que tenemos en pantalla, y Reina Valera, creo que casi todo el mundo usa Reina Valera 60 en la congregación, así que vamos a estar viendo varios versículos. Yo lo tengo marcado con un punto, el versículo que estoy utilizando en estas versiones, y ustedes cuando reciban los papeles traten de marcar esos versículos para que hagan ese estudio con esos versículos que tenemos marcados, porque nos dan más entendimiento, más amplitud en la lectura. Leo versículo, Nueva Traducción Viviente, versículo 1. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo, volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. O sea, el mismo ángel que estuvo hablando en la visión número 3, porque en la visión número 4 no hubo ninguna interacción entre Zacarías y el ángel. Él pudo ver, como dijimos, todo esta visión, pero esta visión, para que él pudiera entender todo esto, requirió un gran esfuerzo. Por eso que él no le pregunta al ángel nada, él pudo entender todo, pero hermanos, es una visión que nosotros no podemos ni imaginarnos las cosas que este hombre está viendo. Algo tremendo, hermano. Yo sueño con ese día, como siempre digo, cuando yo esté delante de la presencia del Señor. Y Zacarías estaba viendo allí el mismo ángel de Jehová, que es Jesucristo preencarnado, hermano. No sabemos cómo responderemos a eso, hermano. Delante de nuestro Señor, cuando abra sus brazos, veamos sus marcas. Esas marcas, hermanos, son perpetuas en nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo, Él seguirá siendo Dios hombre, como Dios eterno, pero como hombre perpetuo, porque vino un momento a existir. Pero de ahí en adelante es perpetuo, hermano. Y hoy está sentado al lado de Dios Padre,
Dios hombre. Y ese es Jesucristo, ese Cordero de Dios que veremos allí en el rapto de la iglesia. Por tanto, ¿por qué decimos esto? Porque recuerde que Él no estaba dormido. Queremos clarificar con este versículo que Él estaba totalmente despierto. Lo que pasa en esta visión fue muy exhaustivo, un esfuerzo muy grande y hubo un agotamiento. Por eso que dice, volvió y me despertó. Vamos a estar discutiendo varias frases. Volvió y me despertó, según Reina Valera. O sea que estaba como un adormecimiento. Muchas veces usted puede estar despierto, con los ojos abiertos, pero no está en el lugar. Está en otro lugar, está pensando, está como en un limbo, pero usted está despierto, no está dormido. Eso es muy, muy importante saber esto, que en ningún momento Él estuvo dormido, sino que básicamente el ángel le llama a que venga a la atención. Por ejemplo, a veces cuando hablamos de nuestros hijos, aparentemente nos están mirando, aparentemente nos están escuchando, pero realmente no es así. Entonces nosotros lo traemos a la atención. Esto básicamente es lo que está haciendo el ángel. O sea, no quiere decir que tampoco que el ángel se hubiese ido en la visión anterior, porque no le hizo ninguna pregunta. Todo el tiempo el ángel estuvo ahí, pendiente a Zacarías durante estas visiones. Pero como no hubo ninguna pregunta, quizás muchas personas pueden pensar, bueno, quizás el ángel se fue y vuelve y regresa. No, en ningún momento, siempre el ángel estuvo presente. Simplemente esto es un modismo, lo que llama un hebraísmo, que son frases y palabras de hebreo, que podemos entenderlo cuando vamos al texto original, al texto hebreo. O sea que básicamente es como decir un llamar a la atención. Por eso es muy claro, hermano, estudiar las que son las figuras literarias dentro de la Biblia, porque hay una parte, hay una conjunción que dice, ¿cómo despertado de un sueño? ¿Cómo? Esto significa una conjunción comparativa, no afirmativa. Está comparando como si no era que estaba dormido, como si estuviera dormido. Eso es muy importante. Hay conjunciones que son afirmativas, que dicen lo que está sucediendo, pero en este caso es una comparación. ¿Cómo? Este hombre estaba totalmente despierto. Versículo 2, usamos nueva traducción viviente. Y versículo 3 lo estamos usando de la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Versículo 2 dice, ¿qué ves ahora? Me preguntó, o sea, el ángel que le está sirviendo de intérprete. Él contesta, veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté, alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. Versículo 3, hay también 2 olivos junto a él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Leemos Reina Valera 60, versículo 2, dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Ahora, ¿qué simboliza este candelabro? Recordemos, símbolos en la Biblia, hay muchos símbolos, pero señalando a una gran verdad, a una gran realidad, porque es palabra de Dios. El candelabro simboliza la teocracia judía. Y finalmente, con un cumplimiento en la iglesia, en nosotros como iglesia, porque recordemos que esa parte judía es la cabeza de lo que es la palabra de Dios. La palabra vino primeramente a ellos. Por ejemplo, leemos en Juan 4:22, este capítulo cuando Jesucristo interactúa, tiene una comunicación con la samaritana. Recordemos que estos samaritanos eran judíos mestizos, mezclados lo que eran los judíos con los sirios, por tanto había cierta margen, cierto distanciamiento racial, inclusive hasta cierto odio dentro de estas dos razas. Entonces ella le dice a Jesús, no, lo que pasa es que los judíos quieren que solamente en Jerusalén hay presencia de Dios. No, Dios está en todo lugar, pero tenemos que entender que la salvación vino a través de los judíos porque Jesucristo encarnado, Dios hombre, viene del linaje de los judíos. Leemos en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, él le dice a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso es muy interesante, hermano, por eso nosotros somos judeo-cristianos, porque entendemos, reconocemos que la palabra de Dios primeramente fue expuesta, fue revelada a ellos, y entonces nosotros entramos. Ahora, un detalle muy interesante, hermano. Recordemos que el plan de Dios es un plan eterno, el plan eterno de Dios. No hay plan A ni plan
B. Yo he oído por la radio y la televisión como que Dios, como que el hombre falló y Dios hizo plan B. No, no. Es el evangelio eterno. Vamos a hacer una precisión, hermano. El evangelio es el mismo, porque es palabra de Dios. El mensaje puede cambiar. El mensaje puede cambiar en el tiempo. Noé predicó el evangelio eterno. Nosotros predicamos el evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación. Ahora, la pregunta es, ¿el mensaje de Noé es igual que el mensaje nuestro? No. Él predicó, entra al arca, te salva, te queda afuera, te pierde. El arca como tipo de Jesucristo. Hoy nosotros, vienes a Cristo, a los pies de Cristo, te salvas. No vienes a Cristo, te pierdes. Y algo muy importante, hermano, Dios no hace invitaciones. Muchas veces, ábrele el corazón a Cristo. No, hermano, venga a los pies de Cristo. Es muy distinto, es como si estuviéramos haciéndole un favor. Muchas personas predican y hacen el llamado de esta manera. Dale la oportunidad a Cristo, no, hermano. Usted es que necesita la oportunidad de venir a los pies de Cristo para recibir salvación. Usted venir a los pies de Cristo no le hace ningún favor a Cristo. Usted está alcanzando salvación cuando viene a los pies de Cristo. Y aún en eso hemos sido asistidos por Dios Espíritu Santo. Es por gracia, hermano. Siempre digo y no me canso de decir esto, no tenemos nada que añadir a la salvación. Nada, simplemente venir a los pies de Cristo y someternos en obediencia, porque Cristo lo dijo muy claro, en obediencia. Usted viene a los pies de Cristo y camina en obediencia, demuestra que usted es un verdadero hijo de Dios. Demuestra que usted es un verdadero hijo de Dios. Este pueblo era el portador de la luz, designado por Dios, escogido por Dios. Y esto, para que tengamos una idea de lo que es nosotros como iglesia. Ellos son el pueblo escogido, somos la iglesia de Cristo, la novia, la que estamos llamados en estos momentos a predicar el evangelio. Recordemos, hay cierta ceguera espiritual en el pueblo de Israel, pero Dios siempre se ha tenido un remanente para que pueda seguir su evangelio. Recordemos Elías, el profeta Elías, siempre digo esto, un hombre que mató a 450 profetas de Baales, a espada, hermano, a espada. ¿Usted cree que este hombre está huyendo de una mujer? Imposible. Este hombre estaba huyendo porque él pensaba que era el único hombre que quedaba para llevar la palabra de Dios. Por eso Jehová le dice, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a los Baales. ¿Te son suficientes? O sea que Dios es el que escoge, es el que capacita, toda la gloria es para Él. Vemos en Mateo 5, 14 y versículo 16. Hermano, voy a estar citando varios versículos. Si no le da tiempo de buscarlo, al menos anota la cita bíblica. Vosotros sois la luz del mundo. Esto es Jesucristo hablándole a nosotros, a la iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Sencillo no solamente que usted sea humilde, sencillo que usted no sea hipócrita, sobre todo delante del Señor. Este papel no es sencillo, porque está escrito por delante y está escrito por detrás. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente en la iglesia, delante de sus hermanos en Cristo, delante de su pastor, delante de su familia, sino usted caminar en santidad como hijo de Dios en todo tiempo. Como siempre digo, 24/7. Y eso quiere decir aquí, sea irreprensible y sencillo. O sea, sea humilde y no sea hipócrita. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Continúa el versículo, dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por tanto, como único nosotros podemos conducirnos en este mundo, es caminando bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. No por nuestra fuerza, como veremos más adelante. Ahora hay otra frase que dice, todo de oro purísimo. ¿Qué significa esto, hermano? Esto es la doctrina purísima en profesión y práctica. Yo puedo profesar sana doctrina, pero si no camino en sana doctrina, hermano, la palabra mía no. Y Dios honra, hermano, su palabra, no la nuestra. Su palabra en la honra, no la palabra nuestra.
Voy a ver a algún hermano que busque Éxodo 25, 31. Esta literatura yo se la voy a entregar la semana que viene para que tengan lo que es una descripción según Éxodo, según la palabra de Dios, lo que era este candelabro. Hecho de oro amartillado de una sola pieza. Hermano, esto es un detalle muy interesante. Mi trabajo es trabajar con metales. Y hay un metal que es hot roll. Es un metal que es roleado o formado en caliente a rojo vivo. Y ese metal tiene un valor que no es un valor significativo por la forma del proceso. Pero hay un metal, hay un acero que es cold roll. Es enrolado, formado en frío. Esto es muy importante. Y ese metal, no importando sea acero negro, tiene mucho valor. Y este candelabro de oro, no es que era fundido y había un molde que se hacía el candelabro, sino que era amartillado en frío, en sólido. ¿Alguien tiene Éxodo 25, 31? Hermano Robert. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. O sea que todo, no solamente la base, la columna, los brazos, las boquillas, sino que todo era martillado en frío, hermano. Y oro puro y sólido. Otra nota que tenemos aquí, dice, cada uno de los 6 brazos y el estante mismo tenía copas en la forma de flor de almendro. Alguien que lea Éxodo 25, 33. Éxodo 25, 33. ¿Por qué dice 6 brazos? Porque son 3 a la derecha, 3 a la izquierda y lo que es el brazo central. Pero viene a ser un mismo brazo con las mismas características. Éxodo 25, 33. ¿Lo puede leer, hermano Robert? Vemos que son 6 brazos a la derecha, 6 brazos a la izquierda y lo que son las flores. Algo muy importante, hermano. Son 7 lámparas, pero son 49 luces. Esa flor tenía 7 boquillas, 7 luces. Por ejemplo, usted en su hogar tiene una lámpara, pero puede tener 200 luces o bombillas. 30, 40, eso se refiere aquí. O sea que no estamos hablando que eran 7 lámparas, que eran 7 luces. No. Es una lámpara, cada una tenía 7 boquillas, como veremos durante el transcurso del estudio. Algo muy importante. Y esto marca, hermano, 7 números de perfección. 7 por 7, 49. La multiplicidad de la perfección interminable. El 7, hermano, cuando era multiplicado para el judío, era algo que no tenía término. Por eso Jesús le dice, tienes que perdonar 70 veces 7. Dando a entender, no es que 70 por 7, no, está hablando que es algo interminable en el vocablo hebreo. Para nosotros 7 tiene un término, para ellos 7 es algo interminable. Nosotros, para que usted tenga una idea, nosotros decimos cielo, algo muy importante, hermano, del hebreo. Pocas palabras comparado con el griego, pero muchos significados. Sin embargo, el griego, muchas palabras para cada significado. Sin embargo, para el pecado, en el hebreo hay 27 palabras. 27 palabras para pecado. Errar al blanco, caer, fallar. 27 palabras en hebreo. En el griego, una sola, hamartía. Increíble lo que es el lenguaje hebreo. Cielos, para nosotros, cielo es algo infinito. Pero cuando un hebreo dice cielo, es cielo, otro cielo y otro cielo y otro cielo infinito. Multiplicidad en el hebreo. O sea que es un lenguaje un simbolismo mucho más amplio. Nosotros sabemos que el cielo es infinito. Pero para ellos es un cielo infinito, otro cielo infinito y otro. Una multiplicidad. Eso está hablando aquí el candelabro. 7 por 7, 49, la multiplicidad de la perfección de Dios. Otra lectura que tenemos aquí dice, las lámparas ardían con aceite de olivas machacadas cada noche y aisladas cada mañana. Éxodo 20,
27:20. Aquí puede leer Éxodo 27:20, hermano. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro y olivos machacados para el alumbrado, para hacer arder suavemente las lámparas. Y el 37, hermana, el 37 de ese mismo Éxodo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. O sea que este aceite, hermano, era machacado cada día. Estamos asentando base porque veremos eventualmente que hay una provisión permanente que no vendrá de mano humana. Estamos asentando las bases. Y esto es un molino básicamente de lo que era la aceituna o la oliva. En la última clase, hermano, le adelanto, la última clase que tengamos vamos a hacer un resumen, vamos a traer varios videos de todo lo que hemos estudiado para que tengamos un panorama más amplio y podamos ver en estos videos de cultura judía, videos grabados en el 2008, pero de una descripción tremenda de lo que era para el tiempo de estos profetas. Así que básicamente esto es un molino de oliva, donde se incrustaban ahí las olivas, iban siendo molidas, sea con un burro, un asno, inclusive trabajo de mujeres. Increíble, trabajo de mujeres y de niños. Podía estar un hombre allí dirigiendo esto, pero eran las mujeres que molían esto. Porque esto tiene significado. Sansón, recordemos Sansón, cuando cae en desgracia por desobediencia, que es quedado ciego, él es enviado como esclavo a un molino de trigo. La vergüenza para este hombre era que el hombre más fuerte en el mundo conocido terminó haciendo trabajo de mujer. Esa fue la humillación de Sansón. Y podemos entender esto con esto. O sea que cada mañana tenía que ser enlistado esa provisión para ese candelabro. La última nota dice: había 7 lamparillas idénticas hechas para el tabernáculo junto con despabiladeras y platillos para mantenimiento del candelabro, también hechos de oro puro. O sea que todo lo que se iba a utilizar para el candelabro, aún la vasija donde se iba a suministrar el aceite, tenía que ser de oro puro y labrado en martillo. Éxodo 37:23, alguien que pueda leer Éxodo 27:33. O sea que todo tenía que ser de oro puro, aún no solamente el candelabro, sino las provisiones, las vasijas que se iban a usar para suministrar tenían que ser de la misma especie, como dijimos ahorita, esto apuntando lo que era la purísima santidad y en práctica. Recordemos el sumo sacerdote, por eso vamos cayendo en secuencia, porque hubo una limpieza del sumo sacerdote Josué. Tenía que estar en santidad, limpieza ante Jehová. La mitra decía santidad a Jehová por el hombre que iba a ir delante de la presencia de Dios a presentar los pecados del pueblo. Y algo muy interesante, hermanos, que esto en el 2008, foto del 2008, un museo en el barrio judío, lo que llama el Upper City, la ciudad alta donde están los judíos ricos. Hoy día, para el tiempo de Jesús, se dividía básicamente la ciudad en dos partes, lo que era la parte alta de la ciudad, que era la gente pudiente, y la parte baja, que eran los judíos pobres. Hoy en día Jerusalén se divide en 3 partes. Sigue siendo la ciudad alta, los Upper City, donde está lo que llama el monte de Sión, la ciudad de David, todos son los Upper City, ahí viven los judíos pudientes. La parte baja de la ciudad, escuche, viven los cristianos. Judíos cristianos no pueden vivir en la parte alta como judíos, son desplazados hacia la parte baja, hacia la parte pobre de Jerusalén. En el centro de la ciudad, las naciones, muchas personas de diferentes nacionalidades haciendo lo que es el comercio. El hermano trajo una vez un detalle muy importante de gente muy rica que vive allí en Jerusalén. Ellos viven en lo que es el casco, lo que llamamos nosotros el downtown de Jerusalén. Y este es un museo que se estaba reconstruyendo en 2008. Y esto es un candelabro forjado en frío, oro macizo y puro. Está allí en este museo en Jerusalén, en la parte alta, lo que son los judíos. Hermano, una raza muy, muy poderosa en el mundo, que son los judíos, en cuanto a riqueza. Judíos. Algo muy importante, que en el tabernáculo solamente había uno. El tabernáculo que se usaba en el desierto solamente era un candelabro. Aquí vemos lo que es la entrada del salón y aquí vemos lo que es el lugar santísimo. Y aquí estaba el candelabro que alumbraba a los sacerdotes y al sumo sacerdote que iba a entrar allí. O sea que en ese tabernáculo, dice aquí, el templo
ambulante que fue construido en el desierto para los israelitas en el 1450 a.C., después de su liberación de Egipto. Este tabernáculo fue el primer templo dedicado a Dios y el primer recinto del Arca del Pacto. Servía como lugar de adoración y sacrificios durante 40 años, durante ellos estuvieron en el desierto los israelitas, durante la conquista de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y algo muy importante, aquí vemos el 5, que es el candelabro de oro. Ahora, en el templo de Salomón, eran 10 candelabros, 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Aquí vemos el lugar santísimo. O sea que hay una variante de diferentes candelabros. Inclusive en el libro de Apocalipsis habla de 7, capítulo 4. Esto es muy importante que lo discutamos. Versículo 3, según Biblia de Jerusalén, dice: hay también 2 olivos junto a él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Leemos en Reina Valera 60, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Algo muy importante, hermano, dice 2 olivos. Recordemos que el aceite se usaba para la combustión de las plantas. La combustión de las plantas era traída cada día, y esto simboliza, hermano, estos 2 olivos, árboles que él está viendo en esta visión al lado del candelabro, está hablando de una suministración perpetua. Recordemos, cada mañana tenemos que moler esas olivas para llevar ese aceite fresco cada día. Cuando se le está presentando esta visión a Zacarías, viendo estos 2 árboles de oliva proveyendo aceite, un flujo constante sobre el candelabro. Esto identifica entonces un suministro permanente de parte de Dios. Aquí vemos lo que es un olivo. Esto es el jardín de los olivos, o lo que llaman el Getsemaní, donde tantas veces nuestro Señor Jesucristo fue a orar para tener comunión con su Padre, y donde posiblemente esta visión de Zacarías fue el lugar donde él estaba, lugar donde los profetas iban allí a orar. Recordemos que esta profecía de Zacarías, el templo es terminado en el 515. 484 años después viene Jesucristo, Dios preencarnado, y él tiene esta misma práctica. Recordemos que para nosotros, primeramente, Cristo es Dios, nuestro Salvador y Redentor, y que toda la plenitud de la deidad habita en él porque él es Dios. Pero recordemos también, él fue un gran profeta, fue un gran sabio, fue un gran hombre, y él como hombre hacía lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, iba allí al lugar de Getsemaní para tener comunión con Jehová Dios. Y posiblemente este era el lugar donde este profeta tuvo la visión. Ahora, algo muy importante que discutiremos en la segunda parte del estudio, que este olivo era cultivado, cuidado, inclusive jardines alrededor, lo que es el jardín de Getsemaní. Ahora, aquí vemos lo que es un olivo silvestre. Hermano, ese es usted y yo, que hemos sido injertados, plantados en el olivo que fue cultivado por Dios. Ahí Pablo habla de este detalle. Así que muy importante lo que es el olivo verdadero y el olivo silvestre, o sea, el olivo cultivado y lo que es el olivo silvestre, que lo discutiremos más adelante. Versículo 4, pasamos al versículo 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Usamos la traducción viviente. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué es esto, mi Señor? ¿Qué significa? Y muchas veces, hermano, inclusive muchos comentarios no tienen nada que comentar sobre este versículo. Increíble. Todo versículo de la Biblia tiene una importancia, aun sean 2 palabras, 3 palabras, tienen una importancia muy importante. Dice: proseguí y hablé. Este proseguí y hablé denota que Zacarías era el que estaba hablando y sigue con la palabra, o sea, continúa la palabra. Ahora, algo muy importante, dice: aquel ángel que hablaba conmigo, es el ángel intérprete. Ahora dice: ¿qué significa esto? Está hablando, hermano, de una ignorancia, no entendía. Y eso es aplicativo para cada uno de nosotros. Dice Santiago 1:5, que cuando alguien esté falto de sabiduría, alguien no entienda algo, vaya ante su Dios, que él derramará sabiduría hasta que sobreabunde.
Cuando usted no entiende algo, hermano, no solamente de la Biblia, algo que esté pasando en su vida, podemos acercarnos y llamarle Abba Padre. Por tanto, Él como nuestro Padre podemos preguntarle, hermano. No es ningún pecado usted preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué pasan estas cosas si soy hijo tuyo? No hay ningún pecado, porque Santiago 1:5 dice bien claro que cuando usted esté falto de sabiduría, que usted no entienda algo, vaya y pregúntele al Señor. Por tanto, Él está preguntando, sacaría al ángel que está sirviendo de intérprete durante toda esta visión. Versículo 5 lo tomamos de la Biblia de las Américas. Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y respondí, no, Señor mío. Reina Valera, y aquel ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Algo muy importante, hermano. No está hablando aquí de que el ángel lo está humillando a él, o que lo está tratando de una persona que no es sabia, porque el ángel sabía que él era un hombre escogido por Dios, llamado por Dios, un hombre sabio, profeta de Dios, sino que lo está llamando a reflexión. Y la pedagogía se llama lo que es una retórica. Muchas veces los pastores dicen, ustedes, ¿quién sabe esto? No es que está hablando que usted es ignorante, sino es una forma de retórica para que usted se envuelva en el estudio de la palabra de Dios. Es como para llamarlo a reflexionar. Y eso es una técnica de la pedagogía, lo que es la retórica, enseñando a través de preguntas. Y algo muy importante, hermano, dentro de las figuras literarias, inclusive un pastor, un maestro bíblico, puede usar lo que es la ironía, inclusive hasta el sarcasmo, para enseñar. Y para que usted esté enterado, quien usó más ironía y sarcasmo en la Biblia fue Dios. Sobre todo lea el libro de Jueces. Pablo usó mucho ironía y mucho sarcasmo, inclusive con la iglesia de Corinto sobre todo. Jesucristo fue irónico cuando le dijo a Nicodemo, tú eres doctor de la ley, tú eres maestro de la ley y no sabes lo que estamos hablando aquí. O sea, no es que usted está humillando, no es que Jesús o Dios está humillando, el ángel está humillando a Zacarías, sino le está trayendo a colación para que reflexione sobre todo esto. Dice, no, Señor mío. Él confiesa que es ignorante a eso, hermano. Y a veces, personas que se acercan a usted, estamos hablando cada uno de nosotros como hijos de Dios, haciéndole preguntas, tenemos que estar preparados para todo el que os demande. Para todo el que os demande. Pero cuando usted no sepa algo, mira, sinceramente, no lo sé. Pero voy a ser diligente para traerte la respuesta, hermano. Inclusive, pastores, hombres sabios, no lo saben todo de la Biblia. No podemos saberlo todo. Pero sí tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra para cuando esa persona venga, ser sincero. Zacarías, profeta de Dios, no entendía lo que estaba pasando. Yo, no, Señor mío, no entiendo. Y así debemos ser nosotros, un ejemplo para nosotros. Versículo 6. Versículo 6, usamos la Biblia de las Américas. Continuó él, o sea, el ángel, y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh grande monte? Ante Zorobabel serás aplanado. Él sacará la piedra principal con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Dice palabra de Jehová a Zorobabel. O sea que ahora la palabra va dirigida personalmente a Zorobabel como la autoridad principal civil que representaba al pueblo. Recordemos que en la visión anterior Josué representaba al pueblo delante de Dios en cuanto a con Dios, en cuanto a lo que es religiosidad, a los religiosos. Pero este Zorobabel era el líder político, era el líder delante del pueblo que estaba a cargo de la obra, esta obra del levantamiento, la reconstrucción del templo. Una frase muy importante dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Hermano, hay versículos de la Biblia que nos jalan hondo. Y este para mí es un versículo muy especial, para mí. Cuando mi hijo mayor se convirtió al Señor, vino a los pies de Cristo, allí en su cuarto, el lugar donde él hacía sus asignaturas y estudiaba la palabra de Dios, él a mano escribió un banner bien grande que decía así, no con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. Y cada vez que yo entraba al cuarto de mi hijo, veía esa pancarta allí, me conmovía el corazón. Y hoy día, el hijo mío, un hombre mayor, y aun cuando tengo la oportunidad de escribirle o de hablarle, y recuerda,
Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová Dios. Y esto es muy claro para nosotros también. Está, así como las lámparas ardían continuamente, según esta visión, no por provisión humana, sino por árboles que no creó Zorobabel ni Josué, árboles que creó Dios. Por tanto, una suministración directamente de Dios. Dice que Zorobabel no podía desanimarse. Recordemos que había un desánimo en el pueblo. Y hermano, y en la obra de Dios no cuenta sus fuerzas, no cuenta su desánimo, no cuenta su mérito, no cuenta su demérito. Lo que cuenta es el poder del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando usted vaya a hablarle, a predicar la palabra de Dios, encomiéndese al Señor. Señor, que seas tú hablando a través de mí. Que toda la gloria y la honra sea para ti. Líbrame de orgullo de hombre. Es en tu fuerza. La iglesia debe caminar en la fuerza, en el poder del Santo Espíritu de Dios. Y este hombre, aunque era escogido por Dios, ambos, Josué y Zorobabel, tienen que dejarse guiar por la sabiduría, por el Espíritu Santo de Dios. Ustedes pueden anotar ahí Ageo 2:5, si voltean varias páginas de su Biblia. Ageo 2:5 dice: hay de los que moran, Ageo 2:5 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. No temáis. El Espíritu de Dios está no solamente en medio nuestro. Estamos hablando del contexto del Viejo Testamento. Hoy día el Espíritu está en medio nuestro y en nosotros. En nosotros. Hermano, hay lo que es la permanencia del Santo Espíritu de Dios en esta dispensación de la iglesia, en cada verdadero hijo de Dios, en el poder del Santo Espíritu de Dios. O sea que esta debilidad de este pueblo que estaba desanimado, recordemos que ellos comenzaron la reconstrucción y cesaron esta reconstrucción, eso no era impedimento para que la obra de Dios se completara, porque no dependía del hombre, dependía de Dios. Cuando usted trata de hacer las cosas por sus propios méritos, hermano, no hay éxito. Hay éxito y hay poder en la obra cuando estamos siendo dejados guiar por el Santo Espíritu de Dios en su poder. Estoy hablando en términos personales y como congregación, como iglesia de Dios. Romanos 9:16, quiero leer este versículo, Romanos 9:16. Hermano, un texto que eso no depende ni de usted, ni de mí, ni de nadie. Dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia, de Dios que tiene misericordia. Por tanto, no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que hace. Depende cuando esa persona está en el poder, trabajando en el poder del Espíritu Santo de Dios. Poder y fuerza expresan la fuerza humana de toda descripción física, mental o moral. O más bien también fuerza como ejército. Fuerza como ejército. Ahora, Dios puede salvar, ya sea con muchos o con pocos. Si el pueblo se negaba a trabajar, Dios iba a levantar hombres para que se terminara la obra. Dios lo ha escogido a usted como salvo para que predique las buenas nuevas de salvación. Si usted no lo hace, Dios va a levantar a otro. Porque no depende de usted, depende de Dios. Ahora cada uno de nosotros debemos caminar por las obras que Él preparó de antemano para nosotros caminar en ellas. Poder honrarle y glorificarle a Él. Segunda de Corintios 14:11. Segunda de Corintios 14:11. Leemos en Segunda de Corintios 14:11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Asa, este hombre dependía de la fuerza de Dios, no importando fueran 30,000, 4,000, cuando la fuerza viene de Dios, hay victoria. Primera de Samuel 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es débil para Jehová salvar a muchos con pocos. A muchos con
pocos. Ahora algo muy importante dice, ¿quién eres tú, gran monte? Versículo número 7. ¿Quién eres tú, gran monte? O sea que no hay obstáculo para la obra de Dios. No importando cuál sea el problema, cuál sea el obstáculo, cuando estamos siendo guiados por la mano de Dios, por el poder de su Santo Espíritu, no hay obstáculo que pueda impedir que la obra de Dios se complete. Y esto es, hermano, por gracia. Dice continúa, dice, sacará la primera piedra. La primera piedra, recordemos, es una piedra de fundamento en el edificio, pero la primera piedra es la que se pone en el pináculo más alto del edificio, es como decir, la última piedra que se pone dando terminación a la construcción. Hoy día, cuando se termina un edificio, se pone una cinta y se rompe esa cinta para inaugurar ese edificio. Eso es lo que está hablando aquí. De ese monte, de ese obstáculo, de ahí se extraerá la piedra para que se ponga allí como piedra de coronación al templo del Señor. Vemos aquí muy claramente Esdras 3:10, hablando sobre esto. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes a que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. O sea que era una ceremonia triunfal cuando se terminaba el templo, cuando se terminó el templo de Salomón. Era una costumbre. Ahora hay una frase muy importante en este último versículo, dice, gracia a ella. Repetida 2 veces esta frase de gracia a ella. Por tanto, era una bendición, era una obra que venía de parte de Dios. Y esto está refiriéndose aquí, hermano, es un tipo, esta piedra de Jesucristo que vino 484 años después. Así que son clamaciones que hace el pueblo, dice que se alegrará el pueblo. Ahí vemos en Juan 2, 20 y 21, esto dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, aquí está señalando a lo que es el templo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es muy importante que lo sepamos. Y voy a terminar con este versículo, hermano. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Aún en la fe que tenemos, no tenemos nada que aportar. Esa fe ha sido depositada. El amor nuestro que amamos a Dios ha sido el amor derramado en nuestros corazones para que le amemos a Él y lo obedezcamos según Hebreos 12:2. Ahora dice, gracia es atribuida a ella, o sea, la piedra, el Mesías. Y aquí empieza la bendición. Terminamos con 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así, hermanos, continuamos el próximo domingo con la segunda parte, versículo 8 al 14 de esta profecía de Zacarías. La quinta visión, nos ponemos de pie para orar y dar comienzo entonces al culto de la tarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, mi Señor, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Padre Santo. Gracias porque tú has permitido, Padre Santo, que te sirvamos, Padre Santo. Gracias por la salvación, por el perdón de pecados y por el regalo inmerecido de la vida eterna. Pero te queremos dar gracias por este día, Padre, donde estamos reunidos en comunión primeramente contigo, pero también con nuestros amados hermanos, mi Señor. Gracias porque hemos podido abrir tu libro, la Biblia, Padre, escudriñar lo que tú nos hablas allí a nosotros, Padre Santo, que le hablaste a tu pueblo. Como tu palabra es eterna, Padre, la aplicamos hoy a nuestras vidas, Padre Santo, y confiamos en ella, Padre, porque ella nos llevará a toda verdad, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, con tu Santo Espíritu a vivir vidas en santidad, Padre, que te agraden a ti, que seamos olor fragante delante de tu presencia. Ayúdanos a dar testimonio delante de ti y delante de los hombres, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, en esta obra que es tuya, para que tú seas honrado y tú seas glorificado, Padre Santo. Ahora te pedimos, Padre, que tú continúes en control de todo lo que se estará haciendo en este culto, Padre, donde queremos honrarte a ti y servirte a ti, mi Señor. Bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño en este lugar, Padre Santo. Y las visitas, Padre, que vienen aquí puedan ver el amor que nos tenemos los unos a los otros, Padre Santo. Que vean tu amor manifestado en medio de tus hijos que somos nosotros, tu iglesia, Padre Santo. Bendice, Padre, unge al pastor con sabiduría de lo alto, inteligencia santa, porque él viene a proclamar tu santa, bendita y soberana palabra, Padre. Inquieta, redarguye, Padre Santo, que sea una espada que traspase nuestra alma, Padre Santo, porque tu palabra, Padre, es para que haya cambios en nuestras vidas, Padre Santo y Padre de la gloria. Ayúdanos a ser humildes, Padre Santo, a aceptar
tus oráculos, Padre, y tus designios, mi Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Padre, que en este día, en este culto, tú seas honrado, tú seas glorificado y nosotros, tus hijos, seamos bendecidos, Padre. Te damos gracias y pedimos estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.